Bienvenidos a este video en donde veremos el choque entre el INE y el presidente. El INE es el Instituto Nacional Electoral, el cual nos ayuda a tener una democracia, debido a que este organismo se dedica a la realización de elecciones. El INE no se toca. Este ha sido la frase de la oposición a Andrés Manuel López Obrador, atacando al INE mediante reformas constitucionales, las cuales la oposición votó en contra y se detuvo debido a que querían reformar hasta los cimientos del Instituto Nacional Electoral. El problema es que la toma de decisiones de Morena siempre es a favor del presidente y de su partido, jamás en pro de hacer política pública correcta. El año pasado, Morena intentó pasar en el Congreso una reforma constitucional en el cual literalmente era destruir al INE, debido a que a nivel presupuestal y de cumplimiento de la ley electoral eran adversas estas reformas. Lo bueno es que se detuvo. Lo malo es que hay plan B y C en contra de la democracia de este país. Y van con el cuento a sus seguidores de que el INE está mal, siendo que el INE fue el que le dio el gane a Andrés Manuel López Obrador. Pero de eso no nos acordamos. El INE es el único organismo que nos está garantizando la democracia. Este instituto logró la alternancia 2 veces, cuando perdió el PRI y entró Fox y cuando llegó la izquierda al poder. Pero claro, toda izquierda se hace víctima siempre. Si no, veamos los casos de Argentina, Venezuela, Cuba. Ellos siempre son los atacados. Entonces, este video nos centraremos en lo que es el plan B y C del INE, la destrucción de nuestro instituto electoral. El plan B son una serie de reformas que buscan disminuir el presupuesto del INE y cambiar su estructura. Pero gracias al ministro Javier Lainez, el 24 de marzo de este año, se le puso un alto a esa reforma mientras se veía si era anticonstitucional, y se le agradece al ministro Javier Lainez por esta decisión. Pero veamos lo importante. ¿Qué es lo que está intentando hacer Morena con estas reformas? Se le quiere reducir el presupuesto al INE y reducir su estructura. ¿Qué quiere decir eso? Quieren desaparecer al 84.6% del servicio profesional electoral. Esto es grave, debido a que son las personas que saben la logística de cómo se hacen los comicios electorales. Una de las reducciones estructurales del personal profesional del INE es la reducción de los 5 vocales que cuenta cada distrito. ¿Qué es lo que hace un vocal? Se encargan de actualizar las secciones electorales, de realizar recorridos para ubicar a las casillas el día de los comicios electorales, capacitar a los funcionarios y ciudadanos que estén en la jornada electoral. Entonces vamos a tener una estructura más débil en nuestro instituto que tomó años desarrollarlo. No solo eso es reducir a estos vocales, sino disminuir también la capacitación a los funcionarios, ya sean de la casilla y o del INE. ¿Qué puede pasar con esta reducción de vocales? La afectación del padrón electoral, debido a que ya no se podrá actualizar como se debe. Otro de los ataques al INE que conlleva la reducción de este presupuesto es reducir los 900 módulos que se encuentran alrededor del país. ¿Qué hacen esos módulos? Te otorgan el INE, que nos ayuda para identificarnos en un banco, para votar, para realizar trámites. Entonces van a ser reducidos en pro de la austeridad. Recuerden que la austeridad sale cara. ¿Y qué se busca hacer? Quitarle al INE estos 900 módulos para que los módulos estén puestos en lugares en donde el gobierno tenga inmuebles. ¿Pero qué puede pasar? No pensemos tan mal. ¿Qué podría pasar si las propias instalaciones del INE están en oficinas gubernamentales? Se puede vulnerar la base de datos de electores, porque ya están en propiedad del gobierno. Y no solo va eso, no solo es reducir la estructura, el presupuesto y debilitar a uno de los organismos que le otorgó el gane a la izquierda, que tanto odia la democracia. Adicional a esto, el INE también lleva un padrón electoral de aquellos que viven en el extranjero y se le busca quitar estas oficinas en donde capta los votos de aquellos que han migrado al extranjero y busca que la Secretaría de Relaciones Exteriores controle ese padrón electoral y los votos. ¿Regresaremos a ese México en donde Gobernación realizaba las elecciones? Otro de los puntos que busca esta reforma es que los funcionarios públicos puedan hablar de las elecciones y puedan hablar de candidatos, de propuestas y de servicios públicos. ¿Qué puede pasar aquí?
aquel que esté en el poder, aquel partido que esté en el poder, va a tener ventaja sobre aquellos que no. ¿Por qué? Porque un funcionario público en ejercicio va a tener a los medios fácilmente. ¿Por qué? Porque es el presidente, porque es un diputado y los medios van a darles apertura para poder hablar. Habrá una desventaja y lo que tanto por años se buscó será destruido. Pero está bien, el buen ministro Lainez tuvo esto, pero está el plan C, que es la colonización del INE. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia izquierda, o sea, Morena, seleccione a funcionarios, consejeros, al tribunal, de acuerdo, no a personas calificadas, o tal vez sí, pero que están aliadas con su partido. Por ejemplo, el caso de Guadalupe Taidé Zavala, la nueva presidenta del INE. Ella quedó en el lugar de Lorenzo Córdoba, pero el problema es que la oposición la está acusando de que tiene nexos con Morena. ¿Y por qué podríamos decir que tiene nexos con Morena? Porque toda su familia o está en el gobierno actual o son diputados o funcionarios que Morena puso en el lugar. Por ejemplo, sus hijos. Luis Rogelio Piñeda Taidé es director general del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora. Jorge Francisco Piñeda Taidé es encargado de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora. Y León Fernando Piñeda Taidé fue secretario escribiente del Tribunal de Justicia de Administración sonorense. Por lo que vemos, toda la familia está trabajando en el gobierno sonorense. Veamos otros de sus familiares que están en el gobierno. También es tía de Pablo Taidé Arriola, director de la empresa estatal Litio MX. De Ivana Taidé Arriola, diputada local de Morena en Sonora. De Jorge Carlos Taidé Arriola, quien fue director regional de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas. Y de Luis Alonso Taidé Torres, director de estudios y proyectos en el Instituto Sonorense de Juventud. Es por eso que si toda la familia está colocada en puestos gubernamentales, hay un problema de conflicto de intereses. Este es el plan C, colocar gente a modo. Es momento de recapacitar y ver que tal vez nuestra democracia está en peligro. Y el problema es que la izquierda o Morena, porque realmente no sé qué es ese partido, toma iniciativas y crea políticas públicas a modo. No se dan cuenta que en un futuro, si ellos pierden el poder, van a estar en desventaja. Saludos.